Vamos a hablar del sistema renina-angiotensina y de la regulación humoral de la presión arterial. Para eso nos ubicamos en el aparato yuctaglomerular, que es una estructura que se ubica en la nefrona, en la región en la cual el glomérulo se encuentra próximo al túbulo contorneado distal. Esta estructura me va a modificar la presión arterial actuando sobre la resistencia vascular periférica a través de la vasoconstricción y de la volemia por medio de la reabsorción de sodio y agua. El aparato yuctaglomerular está compuesto de las células yuctaglomerulares, que son células musculares lisas modificadas que contienen renina en su interior. Están ubicadas en la arteriola eferente y en menor medida en la aferente y actúan como presorreceptores sensando los niveles de presión arterial. La segunda estructura que compone el aparato yuctaglomerular es la mácula densa, que corresponde a las células del túbulo contorneado distal, que al acercarse al polo vascular sufren modificaciones, se alargan y comienzan a actuar como quimioreceptores que sensan los niveles de sodio dentro del túbulo. Y la tercera y última estructura es el mesangio extraglomerular, que son células que tienen capacidad contráctil y que ante ciertos estímulos se contraen, aumentan la luz de las arteriolas y por lo tanto aumentan el filtrado glomerular. Como dijimos entonces, el aparato yuctaglomerular produce liberación de renina. Pero para esto se puede producir dos estímulos. El primero se lleva a cabo en los presorreceptores y corresponde a la disminución de la presión arterial. Esto activa a una serie de señales intracelulares que producen la liberación de los gránulos de renina. Y el segundo estímulo es sobre las células de la mácula densa, que son quimioreceptores, y es la disminución de los niveles de sodio. Esto activa una óxido nítrico sintetasa, ubicada en la membrana celular, que transforma la arginina en óxido nítrico. Y este óxido nítrico se dirige ahora a la célula yuctaglomerular para activar a una guanilato ciclasa, que aumenta los niveles de GMP cíclico a partir del GTP, y este segundo mensajero potencia la liberación de renina. Como dijimos entonces, la renina es liberada por los riñones y actúa sobre el angiotensinógeno, que es una alfa-2 globulina liberada por el hígado. Se convierte entonces el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 es susceptible a la acción de la enzima convertidora de angiotensina o ECA, que es liberada por las células endoteliales de los capilares de todo el organismo, pero sobre todo los pulmones. Y vale la aclaración, no solamente se liberan los pulmones, pero sí la gran mayoría, que corresponde a un 80%. Se transforma entonces la angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta va a mediar las siguientes acciones. Por un lado, produce vasoconstricción general, aumentando la resistencia periférica. También se dirige a la glándula suprarrenal, específicamente a la capa glomerular, y produce la síntesis y liberación de aldosterona. Y la aldosterona se va a dirigir al túbulo contorneado distal y túbulo colector para producir la reabsorción de sodio. Es muy importante entender que la aldosterona produce reabsorción de sodio y secundariamente de agua por ósmosis, ¿sí? Pero produce la reabsorción de sodio. En tercer lugar, la angiotensina 2 también se dirige al hipotálamo y produce la liberación de la hormona antidiurética o ADH, la cual actúa sobre los túbulos renales para producir, ahora sí, reabsorción específicamente de agua. Entonces, este aumento de la volemia a partir de la absorción de sodio y agua y de la resistencia periférica a partir de la vasoconstricción generan un aumento de la presión arterial. Ampliando cerca de la angiotensina 2, vemos entonces que sus funciones, como dijimos, son la producción y liberación de aldosterona, la vasoconstricción. También estimula la sed a nivel del hipotálamo, lo cual me aumenta la volemia y por lo tanto también la presión. Produce la liberación de ADH y tiene otras funciones menos conocidas,
como el efecto inotrópico positivo sobre los miocardiocitos, produce reabsorción de sodio per se a nivel del túbulo contorneado proximal, pero esta acción no es tan fuerte como la de la aldosterona, y también produce activación del simpático, lo cual aumenta aún más la presión arterial. Con respecto a sus receptores, pueden ser de dos tipos. Tipo 1, que median todas las funciones que nombramos recién, y lo de tipo 2, que se encargan de la diferenciación y crecimiento tisular, ¿sí? La angiotensina 2 puede escindirse en angiotensina 3 mediante las angiotensinasas, y esta angiotensina 3 vamos a ver que si bien no tiene gran acción vasoconstrictora, sí cumple la función de producir la liberación de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Otra hormona involucrada en la regulación de la presión arterial es la antidiurética, que también se la conoce como vasopresina. Esta es liberada por la neurohipófisis, específicamente es liberada por los axones que provienen de las neuronas magnocelulares del hipotálamo, de los núcleos supraópticos y paraventriculares. El estímulo para la liberación de ADH es la hiperosmolaridad, que es sensada por osmorreceptores en dos regiones del sistema nervioso que no tienen barrera hematocefálica, que son el órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal. Un aumento en la osmolaridad del 1% ya produce la liberación de aldosterona. Y el otro estímulo era la angiotensina 2 que nombramos anteriormente. En realidad existen otros estímulos, pero que son más débiles, como el dolor, las náuseas, la morfina y la nicotina. Incluso existen sustancias que inhiben la liberación de ADH, lo cual aumenta la diuresis, como por ejemplo el alcohol, lo cual explica la diuresis abundante durante el consumo de bebidas alcohólicas. Se libera entonces la ADH y lleva a cabo su función, que es la reabsorción de agua. Pero también se encarga de otras funciones, como por ejemplo la síntesis de prostaglandinas, vasoconstricción. En realidad su acción vasoconstrictora general es muy pobre. Para llevar a cabo una función como la de la angiotensina 2 se tienen que liberar niveles suprafisiológicos, pero sí produce vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentando la fracción de filtrado, y de los vasos rectos, evitando el lavado de la médula, ¿sí? Es decir, su acción vasoconstrictora es más que nada local, no tanto general. También produce inhibición de la liberación de renina y contracción de las células mesangiales, aumentando el filtrado. El mecanismo de acción se lleva a cabo en las células tubulares, ¿sí?, del túbulo contorneado distal y colector, y es mediante dos tipos de receptores. Se llaman receptor B1 y B2. Cuando entra en contacto con el receptor B1, produce la escinsión de la fosfolipasa C en inositol trifosfato, el cual se dirige al retículo endoplasmático liso y produce la liberación de calcio. Este calcio ahora va a activar a la calmodulina, la cual genera la aparición de unos canales compuestos por microtúbulos que van desde la membrana apical, que está en contacto con la luz tubular, a la membrana basal, que está en contacto con los capilares. Al actuar sobre los receptores B2, producen la activación de una anilatociclasa que aumentan los niveles de AMP cíclico, y este segundo mensajero activa a una proteína quinasa A, la cual genera la aparición de agregóforos que contienen aquaporinas que se disponen en los extremos de los túbulos y permiten el paso del agua por diferencia de presión, ¿sí?, desde la región apical a la región basal, y de esta manera entonces se reabsorbe el agua. Por último, existe lo que se denomina factor natriurético auricular,
que tiene las funciones opuestas a el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? En la aurícula derecha existen unos miocardiocitos especializados que actúan como presoreceptores que ante un aumento de la presión arterial, ¿sí?, que genera distensión de la aurícula derecha, ¿sí?, por un aumento del retorno venoso, produce la liberación del factor natriurético auricular. ¿Qué función tiene? La natriuresis, es decir, la eliminación abundante de agua y la eliminación abundante de sodio. Esto me produce una disminución de la presión arterial. Pero también se encarga de otras funciones como la disminución de la liberación de renina, la inhibición de la liberación de aldosterona y la disminución de la liberación de ADH. O sea, el factor natriurético auricular tiene por función disminuir la presión arterial por medio de una disminución de sodio y agua, funciones opuestas al sistema que vimos anteriormente. Normalmente, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el factor natriurético auricular está inhibido porque no está distendido el miocardiocito, ¿sí? Recién cuando los niveles de presión aumentan por encima de los valores normales, se activa este sistema. Muchas gracias.